Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a Torah en corto. Mi nombre es Joel. La parashá de esta semana es la parashá Toldot, batalla por la bendición. Vamos allá. Toldot significa generaciones o linaje. Esto abarca desde Génesis capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. Y nos revela cómo Dios sigue desarrollando su plan a través de la familia del pacto. Pero no solamente eso, sino que también nos muestra algo aún más profundo, una batalla interna, una tensión entre dos naturalezas que también aparece en la enseñanza de nuestro Mesías Yeshua y de los apóstoles. Vamos a ver cómo todo esto se cumple y cómo transforma nuestra relación con Dios. Tengo en mis apuntes acá que la parashá comienza con Rebeca embarazada de gemelos. Dice las escrituras en Génesis capítulo 25, verso 22, y dice, y ella era afligida por sus hijos en su vientre y dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Y Hashem le respondió, dos pueblos hay en tus entrañas, dos naciones se dividirán desde tus entrañas, una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor. Tengo en mis apuntes que esta frase no es solo una profecía histórica, sino que también es una imagen espiritual poderosa. Y es que, ¿qué representa? Esto representa dos naturalezas. Tenemos por un lado a Esaú, que representa la carne, la impulsividad, lo terrenal, y por otro lado tenemos a Jacob, que representa el espíritu, la búsqueda de lo eterno y el deseo de la bendición. Si vamos a Gálatas 5:17, si vamos a Gálatas 5:17, tenemos que el apóstol Pablo dice, porque la carne le desea lo que es opuesto al espíritu y el espíritu anhela lo que es opuesto a la carne y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Y esto lo hemos reflejado aquí durante el embarazo de Rebeca. Incluso durante el nacimiento, dice que cuando nació Esaú, Jacob venía agarrado del calcañar, agarrado del talón. Y esto es lo que representa cada día la lucha del creyente, tanto lo espiritual como lo carnal, y la batalla entre estas dos naturalezas que tenemos. Esto nos enseña que la lucha no es nueva y que Dios ya había revelado este principio desde Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante, en el verso 27 al 34, vemos cómo Esaú, luego de regresar del campo, se encuentra con Jacob y este estaba cocinando un guiso rojo. Y tenemos aquí que cuando Esaú llega le dice, hey, permíteme probar de ese guiso que estás haciendo. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y Esaú se la da diciendo, he aquí, voy a morir, ¿para qué me aprovecha la primogenitura? Y así por un plato de lentejas, Esaú le cede su primogenitura a Jacob, despreciando lo que era sagrado. Si vamos a Hebreos, capítulo 12, si vamos a Hebreos, capítulo 12, verso 16, nos dice, o que se encuentre entre ustedes algún fornicario, algún inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Lo que el autor hace en este pasaje es tomar a Esaú como un ejemplo negativo, un recordatorio de que la carne siempre quiere lo inmediato, lo urgente, lo que satisface el deseo del momento, incluso si eso significa perder lo eterno. La primogenitura no era solo un título familiar, representa herencia espiritual, liderazgo y pacto.
Esta parashá nos recuerda que la prioridad espiritual define nuestro destino. Lo más impactante de todo esto es que Dios ya había determinado que Jacob recibiría la bendición antes de nacer. Romanos 9. Sí. En Romanos capítulo 9, desde el 10 en adelante, podemos ver que dice, y no solamente esto, sino que también Rebeca, al tener intimidad conyugal con nuestro padre Isaac, previo al nacimiento de sus hijos, sin que hubieran hecho ni bien ni mal, la elección de Dios fue dada a conocer de antemano para que permaneciera no por las palabras, sino por aquel que hizo el llamado, porque se dijo, el mayor será siervo del menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En mis apuntes tengo que podemos observar un principio fundamental, y es que Dios elige por gracia, no por méritos, porque Jacob no era perfecto y Esaú no era malvado desde el vientre. La elección divina tenía un propósito espiritual. Esto nos recuerda que nadie se gana la salvación ni la elección de Dios por obras. Y el punto es que el Eterno escoge al débil para mostrar su fuerza, escoge al menor para mostrar su grandeza, escoge al que parece inadecuado para que su poder se perfeccione. La elección de Jacob nos prepara para entender la elección del creyente en Yeshua, porque fue Yeshua quien escogió a sus 12 apóstoles. Si regresamos y vamos más adelante en Génesis capítulo 26, a partir del verso 16, dice que Abimelech le dijo a Isaac, márchate de entre nosotros por cuanto te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se marchó de allí y acampó en el valle de Gadar. Y allí residió Isaac y abrió de nuevo los pozos de agua que los siervos de su padre habían excavado en el tiempo de su padre Abraham, los cuales contaminaron los filisteos después de haber muerto Abraham, y él los llamó por los mismos nombres que su padre les había puesto. Al cavar en el valle, los siervos de Isaac encontraron allí un pozo de aguas corrientes. En otras versiones creo que dice aguas vivas. Entonces los pastores de Gadar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Y él puso por nombre al pozo Esec, porque habían reñido por él. Después excavaron otro pozo y también riñeron por él. Y le puso por nombre, aquí dice Satana. Al irse de allí excavaron otro pozo y no riñeron por él. Entonces le puso por nombre Rehobot y dijo, ahora Hashem nos ha ampliado el espacio y hemos sido fecundos en la tierra. En esta parte podemos ver que Isaac vuelve a abrir los pozos que los filisteos habían tapado. Los pozos representan vida, provisión y continuidad del pacto. Si vamos a Juan 7:38, dice, todo el que cree en mí, en su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las escrituras. Y en este punto podemos hacer una conexión sumamente hermosa, porque Isaac abre pozos físicos, pero el Mesías Yeshua abre pozos espirituales en el corazón del creyente. Él mismo lo dice, todo el que cree en mí. Cuando nosotros decidimos caminar a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, ríos, literalmente ríos de agua viva fluyen en nuestro interior. Los pozos de Isaac hablan de perseverancia, de restauración, de mantener abierta la fuente del pacto. Y este pasaje en el Evangelio de Juan nos recuerda que Yeshua es la fuente eterna que nunca se seca. Luego de esto tenemos uno de los episodios más controversiales de esta parashá, y es cuando Jacob, siguiendo las instrucciones de su madre, se disfraza como Esaú para recibir la bendición de su padre Isaac. Muchos lo ven como un engaño,
pero podemos ver una sombra profética aquí. Jacob recibe la bendición, vestido como otro, y así mismo nos pasa a nosotros, que al vestirnos de Mashiach, al vestirnos con la sangre del Cordero, también recibimos bendición. Así como Jacob, que recibe bendición cuando se cubre con las ropas de Saúl, así nosotros también, al ser vestidos con la justicia de Yeshua, somos bendecidos. Y esto lo explica el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, capítulo 5, verso 21. Dice, porque a aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Está claro? Está clarísimo. Nosotros no podemos vestirnos de justicia. Es Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, quien nos viste con su justicia. Y así es como podemos ser justificados delante del Padre. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 dice, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en semejanza de hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Pablo, en este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, nos exhorta a ser imitadores de Yeshua. Tengo aquí que Jacob se viste de Saúl, el Mesías se viste de humanidad y el creyente se viste del Mesías. Es una cadena de gracia, no de mérito. Tengo acá que luego de que Jacob recibe la bendición de Isaac, él decide salir de su casa debido a que Saúl lo quiere matar. Y aquí hay algo interesante, y es que la bendición viene acompañada de un proceso. La bendición lo empuja a un viaje donde Dios lo transformará. Y es que con la bendición viene la prueba, con la bendición viene el proceso, con la bendición tiene que venir un cambio. Si no, no es bendición. Lo mismo nos enseña Yeshua. El que quiera seguirme, tome su cruz. Y esto lo encontramos en Mateo 16:24. La bendición no es un premio, la bendición es una asignación, es una responsabilidad que nos impulsa a crecer, a dejar atrás todo lo cómodo, a abandonar nuestra tierra interna. Como conclusión, esta parashá nos enseña que hay dos naturalezas peleando dentro de nosotros. Así como Jacob y Esaú, la carne y el espíritu luchan, y el Eterno quiere que vivamos conforme al espíritu. No vendamos nuestra primogenitura espiritual, no cambiemos lo eterno por lo temporal, no seamos como Esaú. La elección de Dios es por gracia, no por mérito, no por linaje, no por obras, sino por su propósito. El Mesías es nuestra vestidura. Así como Jacob necesitó vestirse de su hermano, nosotros necesitamos vestirnos de Yeshua para recibir la bendición del Padre, ya que Él es nuestro pozo eterno. Él es el agua viva que nunca se agota. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Que el Señor te bendiga y te guarde.